los Salmos capítulo 1. Libro de los Salmos capítulo 1. En el versículo 1, cuando usted lo tenga, diga amén. Salmos capítulo 1, versículo 1. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga amén. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amante Dios y Padre, que moras y reina en las alturas de los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra son vida, tu palabra son de aliento para nuestros corazones. Yo te pido que en esta mañana cada palabra que salgan de mis labios sean direccionadas por tu Espíritu y sea de bendición a las vidas que están aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntese unos minutos, mire al que le queda a su lado y dígale: beneficios de meditar en la palabra. Dígale: beneficios de meditar en la palabra. Escuche esto. Quiero ser muy certero en esta mañana, pero quiero bendecir su vida con estos 3 versículos que hemos leído. Yo quiero que usted entienda que nosotros tenemos el manual, ¿verdad?, por la cual nos direccionamos o nos dirigimos, que es la palabra de Dios. Pero este manual, yo quiero que nosotros aprendamos a prestarle atención. ¿Por qué? Porque cuando usted lee algunos versículos de la Biblia, esos versículos nos enseñan a que nosotros tenemos que aprender no solamente a ser lectores olvidadizos de la palabra, sino que nosotros tenemos que aprender que este manual, más que nosotros simplemente es leerlo, tenemos que aprender a meditar en su palabra. Por eso usted, como lector, los lectores que realmente aman la lectura, cuando compran un libro, con dicho libro compran un marcador. Porque todo libro, yo me senté en estos días con la pastora Marta Quiñones, que ella me regaló el libro Un mensaje al corazón del hombre. Y yo andaba con el libro y yo le dije: mi pastora, leí su libro. Y usted sabe qué ella hizo. Ella abrió el libro y en el número de marcas que ella vio, ella dijo: realmente leíste el libro. Usted no me puede decir a mí que usted leyó un libro. Por eso yo no cojo libro prestado. Yo compro mi libro. Porque si usted se sienta a leer un libro, usted tiene que marcar ese libro. Con eso usted está dando a entender de que usted pasó por ese lugar, de que usted pasó por ese libro. Porque en todo libro hay frases que van a marcar su corazón. En todo libro hay una palabra con la que usted se va a identificar. Y esa palabra usted quiere que cuando usted abra ese libro, la marca le recuerde de que esa frase le habló. Por eso la palabra de Dios es el libro por excelencia. Y cada palabra que usted y yo leemos tiene que dejar una marca. Por eso los judíos, yo necesito que nosotros aprendamos muchas cosas. Los judíos son tan tales la lectura de la palabra o de la Torá, que ellos, hay palabras o mandamientos con la cual ellos meditan. La meditación no es de los gnósticos, no es de la gente que se sienta así. La meditación es algo bíblico.
Y muchas veces nosotros somos irresponsables porque leemos y leemos, pero de lo que leemos no meditamos. Por eso el Salmo 1 establece y dice: bienaventurado, número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. La bienaventuranza es un privilegio. La bienaventuranza es algo que nosotros tenemos que aprender a caminar con ella. Cuando conectamos esta palabra para darle inicio al libro más grande de la Biblia, que es el libro de los Salmos, con 150 capítulos, y el Salmo 119, que tiene alrededor de 170 y pico de versículos, usted tiene que prestarle atención a esta palabra. Si usted nota, los libros que usted puede leer, yo que estoy escribiendo un libro, usted trata de poner la esencia al principio y muchas veces al final, porque dependiendo el primer capítulo te da interés para tú seguir leyendo el libro completo. Si el primer capítulo como que no es tan interesante, como que no vas a tener una motivación para continuar leyendo. Por eso hay una motivación especial en el libro de los Salmos, empezando el capítulo 1 con esta palabra: bienaventurado. Y la palabra bienaventuranza usted la puede conectar con Mateo capítulo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. O sea que la palabra bienaventurado connota de que es privilegiado quien camina bajo los principios que voy a empezar a establecer. Por eso el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Usted sabe que usted y yo siempre vivimos buscando a alguien sabio que nos dé un consejo. Pero usted no puede sentarse con todo el mundo a recibir consejo. ¿Sabe por qué? Porque el mayor problema es tú buscar a alguien que te aconseje y te diga lo que tú quieres escuchar. A veces vamos a buscar consejo no buscando una palabra de sabiduría, sino alguien que apruebe lo que nosotros queremos hacer. Usted ha escuchado gente que va donde otra persona y sale incómodo porque no le dijo lo que él quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. Usted y yo no estamos aquí para recibir lo que queremos, sino lo que necesitamos. Porque lo que necesitamos es lo que nos va a ayudar a nosotros caminar bajo la voluntad de Dios. Por eso el Salmo 1, Mateo 5, Jesús empieza a darle un consejo a la multitud y sus discípulos estaban ahí. Y la palabra fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y continúa hablando de bienaventurados. Y usted y yo somos más que bienaventurados porque tenemos el consejo de Dios. Porque estamos bajo la cobertura de Dios. Porque estamos bajo la presencia de Dios. Porque estamos bajo los mandamientos de Dios.
usted y en mí hay bienaventuranza. ¿Y cuál es uno de los significados de la palabra bienaventurados? Escuche esto, porque me gustó uno de estos significados. Y uno de los significados de la palabra bienaventuranza es suprema bendición celestial. O sea que el que camina bajo la bienaventuranza tiene bendiciones celestiales. No se asocia con nada terrenal, se asocia con bendiciones espirituales, se asocia con conexiones divinas. El ser bienaventurados o el caminar bajo la bienaventuranza nos está diciendo: tienes privilegio, tienes conexión, tienes bendiciones. Bienaventurado, suprema bendición celestial y eterna. Bienaventuranza, uno de sus significados es dicha o felicidad elevada. O sea que el que no camina bajo esa felicidad elevada tiene que revisar su conexión con las bienaventuranzas. Usted no ve que cuando un morenito feo, como el papá de Edri y de Edelyn, Dios le da una morenita bonita, como la mamá de Edri y de Edelyn, la gente lo mira y le dice: oye, pero tú eres un bienaventurado. Sí, porque tú siendo tan narizón, ¿cómo tú pudiste convencer a esa negra tan bonita? Lo que pasa es que lo que Dios no le da de belleza, usted sabe, no sabe hacer la diligencia, ¿sí o no, Manoli? Entonces la gente ve la bienaventuranza en tu cara y dice: tú como que eres un bienaventurado. Porque la gente le llama suerte a lo que nosotros le llamamos hacer diligencia. Porque usted no va a ver una gente con suerte vago. Son pocos, porque ya de que eso de maletín que dejan en los carros y eso, ya eso no se ve. Eso era antes, que la gente era olvidadizo. Cualquiera de las declaraciones de bendiciones pronunciadas por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y el Salmo 1 empieza con esa declaración. ¿Y cuál es la que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Usted sabe que hay algo que nosotros tenemos que cuidar, y es que muchas veces nos asociamos en camino de pecadores. Como iglesia, como creyente, no todo se le llama bendición. Hay cosas que por más bonitas que la veamos, nos asocia a camino de pecadores. ¿Y qué es pecado? Es errar al blanco, es caminar en contra de los mandamientos y de los principios de Dios. Y no es justo que usted y yo, siendo hijos de Dios, estemos asociados con caminos que están en contra de la voluntad de Dios. Escuche, tenemos que aprender a que no con todo el mundo usted y yo podemos asociarnos. Usted y yo no podemos asociarnos con todo el mundo, porque hay gente que camina en camino de pecadores, y usted conoce todo lo que le pasa al que camina en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo
en consejo de malos. Hay consejos que no te van a llevar a nada bueno. Por más amigo tuyo que sea, por más hermano tuyo que sea, por más familiar tuyo que sea, no todos los consejos se obedecen. No todas las palabras se asocian o se creen. Usted tiene que ser sabio. Por eso los judíos, escuche esto, nos vamos a cansar de cuestionar, de criticar del por qué los judíos, estando en el desierto, son tan bendecidos. Pero es que ellos tienen algo importante. Y después de esta palabra le voy a decir, la palabra número 3 del versículo 1 es: ni en silla de escarnecedores se han sentado. A usted y a mí nos dijeron por muchos años que una silla de escarnecedor era usted ir al cine, era usted ir a un parque. Que usted no puede ir al cine a sentarse en una silla porque ahí se sentó un impío, que ahí se sentó una pareja que fueron a besarse. Que usted y yo no podíamos ir ¿a dónde? A cualquier sitio, a la playa. Que usted no podía ni ir a un resort mucho, porque ahí iban gente pecadora. ¿A dónde no van? Es más, nosotros mismos, lo que pasa es que nosotros somos pecadores arrepentidos. Es la única diferencia. Pero nos metieron ese miedo en la cabeza y nos privaban de cosas que podíamos hacer y no las hacíamos por ignorante. Pero en este versículo, cuando habla de silla de escarnecedores, para los judíos, escuche lo que es escarnio para los judíos. Para los judíos, escarnio es que dos personas se sentaran a hablar de todo menos de la Torá. Que dos personas se encontraran a beberse un café y a criticar a todo el mundo menos hablar de la Torá. Si usted se sentaba en la silla donde alguien se sentó a criticar a su prójimo, eso es una silla de escarnecedores. Eso es una silla que no todo el mundo tenía que sentarse. Porque usted y yo tenemos demasiado para hablar de la palabra, para estar hablando del hermanito, para estar buscándole la falta al otro que simplemente yo creo que no tengo. Porque la gente lo que hace es que busca la falta en otro que él cree que no tiene, pero es peor. Entonces los judíos llamaban silla de escarnecedores a los que no sabían aprovechar el tiempo para hablar de la palabra de Dios. Es que usted y yo no nos podemos sentar en una silla a hablar mal del hermanito cuando lo que tenemos que hacer es orar por el hermanito. Es mejor orar que criticar. Porque la crítica, usted no ha escuchado gente, la crítica constructiva de gente que no han construido nada. Crítica constructiva de gente que no saben lo que es levantar nada. Y usted y yo tenemos que tener pendiente qué es esto. Por eso el versículo 2, el salmista dice: sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo que el salmista está diciendo es: en vez de sentarte a escarnecer a tu hermano, siéntate a meditar en la palabra de Dios. Yo, como su pastor, le exhorto que lo mejor que usted puede hacer en el día es sentarse unos minutos a meditar.
es usted tomar un pasaje bíblico, un versículo bíblico o una frase de un libro que lo bendiga y siéntese a meditar en esta palabra. Siéntese a meditar. Los judíos son tan bendecidos porque ninguna palabra que Dios estableció en la Torá la pasan por alto. Y a veces nosotros leemos la Biblia y pasamos muchos principios, muchos mandamientos por alto. Como que decimos esto, como que no me interesa. Todo lo que está en la palabra es para que usted y yo meditemos en ella. No hay nada en la palabra que esté de más. Y usted leerá el libro de Números o las genealogías. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que digo, ¿para qué todo esto? Y toda esta genealogía y todo estos nombres, y que fulanito es hijo de perencejo. Pero todo eso arrastra una enseñanza. Todo en la Biblia arrastra un conocimiento. ¿Y por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento. Pero muchas veces es por la falta de interés que nosotros le ponemos a la palabra. El salmista está diciendo: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditaré de día y de noche. Le está diciendo: lo primero que tú tienes que hacer desde que te levantas es meditar en la palabra. Pero lo último que tienes que hacer antes de acostarte es meditar en la palabra. Y habemos personas, me incluyo, de que estamos haciendo todo menos meditar en su palabra. ¿Cuántos aquí antes de acostarse están tomando 10 minutos para leer la Biblia y meditar en lo que han leído? ¿Cuántos están aquí cuando se levantan estudiando la Biblia y antes de salir de su casa agradeciéndole a Dios porque le permitió respirar? ¿Cuántos? ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? ¿Qué clase de evangélicos estamos siendo? Y lo mejor es cuando nosotros aprendemos a ser sinceros con nosotros mismos. Mire, aprendamos a ser sinceros con nosotros. ¿Qué le estoy dando a Dios en mi vida? ¿Qué lugar le estoy dando a la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi corazón? ¿Qué lugar tienen las escrituras en mi vida? Por eso el salmista dice: sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Saquemos un tiempo para meditar en el consejo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces los errores que cometemos es por falta de nosotros sentarnos a reposar en la palabra de Dios. Muchas veces cosas que hacemos es por falta de nosotros meditar en la palabra de Dios. En su ley medita de día y de noche. Saquemos un tiempo para escudriñar la palabra y que la palabra nos escudriñe a nosotros. Saquemos un momento del día. Aprendamos a hacer agenda con nuestro tiempo. Aprendamos a hacer un plan de estudio en nuestras vidas. Aprendamos a hacer espacio
en nuestra apretada agenda para lo que realmente nos bendice. Por eso el versículo 3 dice, escuche esto, será como árbol plantado. ¿Pero quiénes? Los que meditan en su ley. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. No es lo mismo. Usted ha visto, ¿verdad? Árbol anda buscando agua y la encuentra porque está al lado de un río. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Me gusta esta palabra que dice y su hoja no cae, porque todo árbol tiene que pasar por una temporada donde sus hojas caen, ¿verdad? En otoño. O sea, de las 4 estaciones, el que medita en su palabra, el que está sembrado junto a corrientes de agua, hay una temporada que no pasa. Y es la temporada donde todo árbol, sus hojas caen. Lo que está diciendo es que el que medita en su palabra, el que medita en su ley, quizás no es que no cometa errores, pero no tiene la misma caída que tiene todo el mundo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y termino con esto. ¿Qué dice? Y todo lo que hace prosperará. Está diciendo, y todo lo que hace prosperará. Y yo quiero que usted medite en esta palabra hoy. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Habemos muchos que pasamos quizá 3 horas, 4 horas entretenidos en las redes sociales, viendo películas en Netflix, haciendo tantas cosas, y estamos descuidando el mejor tiempo. Yo no puedo ser un creyente fructífero si no medito en la palabra de Dios. Usted va a ser un creyente, pero no un creyente fructífero. Y aquí todos estamos para dar fruto. Y el salmista dice que da su fruto en su tiempo. Pero pregúntese usted mismo, ¿cuándo será el tiempo en el que yo voy a dar fruto? Hay gente 1000 años que van a una iglesia, 100 años que van a una iglesia, y nunca nadie puede acercarse a él a tomar un fruto. Son simplemente árboles. Pero ¿cuándo llegará el tiempo donde dará fruto? Porque hay gente que lo único que dan es hoja. Usted y yo tenemos que aprender a sacar un tiempo para Dios. Y esta mañana no solamente estoy predicando este mensaje, sino que es algo que he aprendido a vivir en mi vida. Por eso yo invierto muchos recursos en la lectura. Me gusta comprar libros. El que no invierte en la lectura será una persona, no solamente le voy a hablar de creyente, porque hay gente que quizá nunca han pisado una iglesia, pero aman la lectura. Y por eso vemos personas que no son cristianas, que son ricos, y muchas veces no quieren pasar lo del Salmista 73,
por poco rebalan mis pies al ver la prosperidad del impío. Pero hay gente que nunca ha ido a una iglesia, pero son disciplinados. Hay gente que no van todos los domingos a una iglesia, pero son gente disciplinada, que le gusta invertir en el crecimiento. Ya vemos un viaje de cristiano perezoso, que ni la Biblia, que a veces nos la regalan o la tenemos, que usted la puede descargar gratis, ni eso leemos. Los judíos son tan bendecidos porque para ellos lo primordial es la Torá. Ellos meditan en su palabra de día y de noche. Por eso son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Póngase sobre sus pies. Nosotros necesitamos ser una iglesia que establezca los principios de la palabra. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. No leamos la Biblia como yo recuerdo antes, o en las iglesias nuestras donde crecimos habían sociedades y nos daban un reporte, y uno, para poner un número alto en el reporte de 20 capítulos, 30 capítulos en una semana, uno leía la Biblia por poner 30 capítulos. Yo me gozaba, eso era un orgullo para mí, poner que leí en una semana 30 capítulos. Pero usted me preguntaba de los 30 capítulos, ¿qué yo aprendí? Nada. Solamente era por llenar un requisito, hasta que yo aprendí que es mejor que leas un versículo en la semana. Uno, lea un solo. Pastor, pero un versículo en la semana. Sí, lea un versículo, pero viva ese versículo. Quédese con ese versículo en su corazón. Medite en ese versículo. Sueñe con ese versículo. Porque es muy bonito. Solamente sabemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando estamos en el momento difícil, nos olvidamos de que todo lo podemos en Cristo. Es bonito aprendernos el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y nos estamos diciéndolo. Pero cuando llega el momento difícil, para vivirlo, para aplicárnoslo a nuestras vidas, es lo difícil. Por eso lea un solo versículo, analícelo, profundícelo, medite en él, y le aseguro que cuando esté pasando por el momento difícil, usted tendrá un recurso de donde echar mano. Esta es la única espada que nosotros tenemos, y es la que menos sabemos manejar. Por eso nosotros, es lamentable, como evangélicos, somos una de las religiones que menos sabemos utilizar la palabra. No todo el mundo se sienta a hablar con un testigo de Jehová. No todo el mundo se sienta a hablar con un adventista. No todo el mundo se puede sentar a hablar con un mormón. Hay muchos católicos que estudian ahí, pero los católicos son... Pero nosotros, como evangélicos, que tenemos la verdad, tenemos que aprender a manejar y a meditar en nuestra verdad. Esta semana saque tiempo para meditar en la palabra. Pastor, ¿y yo puedo tomar 5 minutos y quedarme tranquilo? Sí, tome 5 minutos, cierre sus ojos y medite en un versículo bíblico. Hágalo suyo. Donde quiera que usted se mueva, haga suyo esa palabra.
y le aseguro que su vida cambiará. Le aseguro que su vida tendrá más sentido, porque la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Cierre sus ojos ahí y dígale al Espíritu Santo: ayúdame a meditar en tu palabra. Enséñame a meditar en tu palabra, Dios, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es mi verdad. Por eso los que meditan en su palabra de día y de noche serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará fruto en su tiempo, su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que llegó el tiempo de nosotros ser hombres y mujeres prósperos. Yo creo que llegó el tiempo de nosotros empezar a prosperar y a caminar en bendición. Pero para eso tenemos que aprender a caminar y a meditar en su palabra. Aprendamos a sacar de la semana, del día, minutos de calidad con el Espíritu Santo. Siempre vamos a tener mucho entretenimiento, pero aprenda a sacar minutos de calidad con el Espíritu Santo. Aprendamos. El día tiene 24 horas y no es justo que nosotros nos saquemos 10 minutos de un día para meditar en su palabra. Si tiene que levantarse 10 minutos antes, 20 minutos antes, hágalo. Y le aseguro que su día será de bendición. Amante Dios y Padre que moras y reina en las alturas de los cielos, te doy gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que esta palabra quede en los corazones de cada uno de tus hijos. Que tú nos ayudes a meditar en tu palabra. Que tú nos ayudes a meditar en ti. Ayúdanos a meditar, Espíritu Santo. Ayúdanos a sacar tiempo contigo. Llévate toda pereza, toda dejadez, todo desánimo de nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a meditar en tu palabra, Dios. Ayúdanos a caminar con tu palabra atada a nuestros corazones.